Los servicios de cercanía suelen ser noticia por muchos motivos, aunque raras veces por la apertura de nuevas estaciones. En este caso, los estudios previos para comprobar su viabilidad. 4 nuevos apeaderos que darían servicio en 3 núcleos de cercanías del país que te cuento en este vídeo. El Ministerio de Transportes anunciaba la adjudicación por algo más de 276.000 euros de la redacción de los estudios de viabilidad para implantar 4 apeaderos de cercanías en los núcleos de Valencia, Alicante y Madrid, concretamente Almusafes en Valencia, Elche Parque Empresarial en Alicante, Seseña en Toledo y Fuencarral Norte en Madrid. Un contrato donde se analizará la posibilidad de establecer nuevas paradas sobre tramos ya existentes y reforzar la movilidad y la conectividad ferroviaria que en esos 4 lugares ayudarían a mejorar la cohesión social y contribuir a solventar los problemas de movilidad. En algunos casos apeaderos muy reclamados e incluso, como en el caso de Seseña, cerrados años atrás. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El apeadero de Almusafes tendría servicio en la línea C2 de cercanías de Valencia, ayudando a mejorar el acceso en transporte público al Parque Industrial Juan Carlos I. En el caso de Elche, se trataría de una nueva parada en el Parque Empresarial de la ciudad, dentro de la línea C1 de cercanías Murcia-Alicante, ayudando a mejorar el transporte público en este área industrial urbanizada. En cuanto al apeadero de Seseña, daría servicio en la línea C3 de Cercanías Madrid, siendo quizá el caso más especial, al ser una parada utilizada y cerrada en 2007 y donde se analizarán tanto la alternativa de reabrir ese antiguo apeadero como la ejecución de uno nuevo que por su ubicación pueda prestar un servicio más adecuado a un municipio con varios núcleos de población muy dispersos entre sí, dejando claro que en ambos casos, al estar situada la línea existente fuera del casco urbano, se analizarán las necesidades de movilidad de estos núcleos para dar acceso a la nueva estación, siendo un apeadero muy reclamado en una zona que ha sufrido un notable crecimiento en los últimos años. En cuanto al apeadero de Fuencarral Norte, buscaría prestar servicio en la línea C4 de Cercanías Madrid, un caso peculiar al existir actualmente uno ya abierto en el barrio de Fuencarral, y se prevé una futura estación en Fuencarral-Malmea que, sustituyendo a la existente, permitirá optimizar el servicio de viajeros y la operativa ferroviaria. En este caso, se estudiará la viabilidad de disponer una segunda estación en el entorno de Fuencarral Norte para atender a la futura demanda asociada a los desarrollos urbanísticos previstos, así como la eventual conexión con la línea 10 de Metro de Madrid para mejorar los tiempos de viaje de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes con el centro de Madrid, por lo que podríamos hablar de una nueva parada con potencial de dar servicio a muchos viajeros diarios o al menos mejorar su movilidad. No ha quedado claro cuánto tardará en concluirse en cada caso los estudios, aunque se da por hecho que, salvo sorpresas en los 4 casos, se sacará adelante la iniciativa, acogiéndose a las mejores opciones de cada caso. Aún así habrá que esperar para que se concreten los planes y se anuncien una vez aprobados, si todo va bien, los calendarios para esas posibles obras y entradas en servicio. Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030 dentro de la Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria, cuya principal misión es establecer un marco financiero y de prioridades en la planificación ferroviaria, estableciendo un conjunto de directrices básicas destinadas a satisfacer las necesidades futuras de movilidad y la sostenibilidad financiera del sistema ferroviario. Estaremos atentos para contar las novedades que surjan. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.